Bien, bienvenido al módulo de tablas dinámicas. Aquí aprenderemos cómo crear tablas dinámicas y primero que nada vamos a entender el concepto qué es una tabla dinámica o qué son las tablas dinámicas. Voy a ir acá donde tengo una base de datos, que es una base de datos de exportación. Está la zona, el vendedor que tiene un código, al país al cual se exportó, la variedad que es el producto, el tipo de envase, ¿ya? Que son licores, los meses de la exportación y el total de las ventas de exportación. Entonces, estando dentro de la base de datos, nosotros nos vamos a ir a la cinta, en la opción que dice insertar, y acá está la opción que dice tabla dinámica. Vamos a dar un clic donde dice tabla dinámica, y aquí por defecto me aparece la base de datos con el nombre de la hoja y el rango seleccionado. No es necesario seleccionar el rango, basta con que estemos dentro de una celda dentro de nuestra base y automáticamente reconoce el rango. Luego está la opción de donde nosotros vamos a hacer nuestro informe de tabla dinámica. Después voy a explicar a qué se refiere informe, ¿ya? Pero primero veamos dónde vamos a alojar nuestra tabla dinámica. Y por defecto nos aparece nueva hoja de cálculo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros aceptemos este rango para hacer nuestra tabla dinámica, en esta nueva hoja nos va a generar una hoja nueva donde va a realizar o va a quedar la tabla dinámica. Aceptamos y aquí por defecto me aparece el lugar donde va a desarrollar la tabla. Esto es como una pizarra. ¿Y dónde está todo el concepto de trabajar la tabla? En esta opción que está los campos de la tabla dinámica. Zona, vendedor, país, variedad, envase, mes y venta son los campos de nuestra base de datos. Aquí están. Por lo tanto, la tabla dinámica lo que va a hacer en base a los campos, va a agrupar la información. Ese es el concepto de la tabla, agrupamiento de datos. ¿Qué significa eso? Si en nuestra base de datos, por ejemplo, abril se repite muchas veces, en nuestra base de datos, pero en nuestra tabla dinámica de nuestra base de datos va a aparecer una sola vez. Así por cualquier otro tipo de dato que esté agrupado. Por tanto, si tengo ventas en junio y tengo, no sé, 200 exportaciones en el mes de junio y tiene junio, 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 junio va a aparecer una sola vez en la tabla. ¿Ok? Entonces, la tabla dinámica básicamente no solo sirve para hacer informes, sino que además nosotros podemos hacer estadísticas, búsqueda de información, filtros. O sea, es en el fondo el concepto de agrupamiento de información que nosotros podemos realizar de distintas maneras, con distintas funciones, a la tabla lo hace en una sola. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a ir distribuyendo nuestros campos? Arrastre campos entre las áreas siguientes. Si yo tomo un campo, por ejemplo, el campo mes, lo arrastro al área donde dice filtros, me queda aquí el campo puesto dentro de la tabla. Entonces, si yo quisiera ver algún dato del mes de enero, de febrero, de marzo, de abril, tengo que filtrar. O sea, aquí están las exportaciones del primer semestre, de enero a junio. Entonces, cuando un campo se coloca como filtro, para poder ir a buscar la información, yo debo filtrar, al igual que los filtros que nosotros usamos normalmente. Cuando yo coloco un campo en filas, por cada dato, agrupado, me lo va a ir mostrando en fila. Y aquí está lo que yo les decía anteriormente. Abril me aparece muchas veces, pero aquí en la tabla me aparece una sola vez. Entonces, cuando yo coloco el campo en fila, me genera una fila por cada uno de estos datos. Cuando yo coloco un campo en columnas, y ojo con esto, columnas, por cada uno de los datos me genera una columna. O sea, si yo estoy trabajando con información que requiere o tiene muchos datos,
Por cada dato me genera una columna. En general, en columnas se van colocando los campos que tienen mayor cantidad de datos para que nuestra hoja no, se extienda con mucha información. Cuando uno coloca un campo, entonces, como filtro, hay que filtrar para buscar la información. En filas, me aparece la información y por cada dato una fila. En columnas, por cada dato me genera una columna. Recuerden que trabaja por agrupamiento de datos, ¿ok? Ahora, voy a sacar el campo. Una de las opciones que podemos hacer es arrastrar el campo para sacarlo fuera del área y nuevamente tengo nuestra pizarra para armar nuestra tabla. La otra alternativa es que si tengo un campo puesto en cualquiera de las áreas, ya sea filtros, columnas o filas, es sacar el ticket de acá. Dejé para el último valores. ¿Por qué? Voy a hacer el siguiente ejemplo. Voy a tomar el campo mes y lo voy a colocar en filas. El único lugar donde va a generar estadísticamente el resultado en forma numérica es el campo valores. Entonces voy a ventas, arrastro ventas y lo coloco en valores. Y aquí me entrega el resultado como valores. Ahora, fíjense ustedes lo siguiente. Por defecto la tabla reconoce que un campo, cuando es numérico, por defecto lo suma. Voy a darle un doble clic aquí donde está el título del campo, doble clic, y entro en la configuración del campo. Y aquí me aparece el tipo de función que está haciendo. En este caso lo sumó automáticamente. Otra forma de entrar a ver qué tipo de función hizo es en el mismo campo ventas que está acá en valores, damos un clic en esa flechita y entramos a la configuración del campo valor. Y ahí llego al mismo lugar. La otra alternativa es entrar en forma directa dando un doble clic en el título. Pero ojo, esto funciona para las versiones 2013, 2016, 365. Versiones 2007-2010, lo más probable es que se encuentren con que al dar un doble clic acá no va a pasar absolutamente nada. Por eso pueden entrar desde acá, en configuración del campo valor. Ahora, voy a sacar este campo, ventas, y ahí lo que voy a hacer ahora es tomar el campo mes y repetirlo en valores. En el único lugar donde yo puedo repetir un campo es en valores. En valores puedo repetir, colocar la cantidad de veces que yo desee un campo. Cuando yo tomo un campo, por ejemplo, lo arrastro y lo coloco en filtro, va a salir de filas y se va a colocar en filtro. Si este mismo campo yo lo coloco en columnas, va a salir de columnas y se va a ir, perdón, de filtro y se va a ir a columnas. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Si yo tengo este campo en filtros, para saber cuánto fueron las ventas por mes, yo tengo que ir acá, activar la opción que dice seleccionar varios elementos, sacar la opción que dice todas, sacarle el ticket y elegir, por ejemplo, el mes de enero, y ahí tendría las ventas o las exportaciones del mes de enero. Pero ojo, estas no son las ventas, por eso era importante que yo les explicara esto. Porque aquí lo que está haciendo es contar cuántas veces está este dato en nuestra base de datos. Por ejemplo, enero se repite 754 veces. Voy a ir acá a febrero y febrero se repite 256 veces. ¿Por qué? Porque a diferencia del anterior, recuerden que sumamos el campo ventas y lo colgamos en valores. Ahí lo sumó automáticamente porque asumió la suma porque era un campo numérico, por eso lo asumió como suma. Cuando yo coloco un campo de texto, lo asume por defecto que lo va a contar, porque un campo de texto obviamente no puede ser sumado, sino que sí puede ser contado sus datos, cuánto hay. Y eso fue lo que hizo acá, por eso les dije, vamos a ver la estadística de cuánto fue el total. Pero ojo, para poder saber los totales, tengo que hacer otra cosa, no colocar el campo repetido, sino que el campo numérico con el cual nosotros queremos hacer la estadística. Entonces, aquí tengo, en el filtro voy trabajando uno por uno, pero, ¿qué pasa cuando yo coloco dos, por ejemplo? Febrero, marzo. Acá no me indica cuáles estoy filtrando, me dice varios elementos nomás, y me entrega el total. Vamos a devolverle los datos al campo, y vamos a cambiar el campo filtro a fila, campo mes, perdón, de filtro a fila.
Entonces aquí lo que está haciendo es lo siguiente, contando cuántas veces se repite el mes de enero, el de febrero, el de marzo, el de abril, el de mayo y el de julio. ¿Ok? Pero si yo quisiera ahora saber cuánto fue el total exportado por mes, lo que habría que hacer es tomar el campo ventas y colocarlos en valores. Y aquí sí, ahí está sumando el total de la exportación. ¿Ok? Ahora, si quiero visualizar de una manera distinta este informe, es tomar el campo mes, ya sea de acá, de la lista de campos o el de que está en fila, y trasladarlo a columnas. Tendría el mismo resultado, pero la visualización de la tabla es la que cambia, es la que se modifica. Entonces ahí, dependiendo de cómo ustedes quieran entregar sus informes, van a ir distribuyendo sus campos, ya sea en filtros, columnas o filas. ¿Ok? En este caso yo lo voy a dejar como fila. Esto lo entrega sin formato. Independiente que a lo mejor en nuestra base de datos esto tiene formato, la tabla te lo entrega sin formato. Para cambiar el formato sin selección de rango, con el botón derecho del mouse, si ustedes se fijan acá dice formato de celdas y formato de números. Si voy al formato de celdas y le digo que me lo cambie a la categoría número, con 0 decimal, pero sí con separador de miles, lo va a hacer solo a esa celda. Pero ¿qué pasa si yo quiero que lo haga todo sin seleccionar el rango? Porque podría tener una tabla con muchos datos. Botón derecho, me voy al formato de número en una de las celdas numéricas, formato de número, no de celdas. Número, voy a efectuar la misma operación, sin decimales, con separador de miles, y ahí lo hace el rango. Recuerde, no es formato de celda, sino que es formato numérico o de número. Bien, entonces aquí tendríamos desarrollado nuestro primer ejercicio con una tabla dinámica en la cual me está mostrando la exportación por mes con sus respectivos valores o sus totales. Entonces ahí tengo las ventas de enero a junio, que es el primer semestre, y con el total general. Entonces el concepto de creación de tablas dinámicas básicamente es estar posicionados en la base de datos, insertamos una tabla dinámica y aquí le indicamos el rango, que básicamente lo visualizamos porque ya lo tiene por defecto, y acá nos indica dónde vamos a colocar el informe de la tabla dinámica, y en este caso le dijimos en una nueva hoja de cálculo. No la hicimos acá para no mezclar la base de datos con los datos de la tabla. Bien, entonces aquí tenemos nuestra primera tabla. En módulos siguientes vamos a ir viendo otras opciones de las tablas dinámicas. Entonces, nos vemos en el próximo módulo. Hemos visto ya cómo se crean nuestras tablas dinámicas.